César, Roma contra la Galia. Un juego de GMT Games, publicado en el año 2020, cuyo autor es Mark Simonich. Y un juego que nos lleva al año 57 a.C., desde el 57 al 52, en realidad, que es cuando tuvo lugar este hecho histórico, la conquista por parte de los romanos, por parte de Julio César, de la Galia. Un hecho pues que tuvo lugar hace prácticamente 2100 años. Pero un hecho de los de antigüedad que está más documentado. Bueno, no sé si documentado, pero al menos tenemos mucha información. Entre otras cosas porque el propio Julio César escribió un libro contando sus campañas en la Guerra de las Galias. Obviamente es un libro escrito por César, con lo cual pues él no queda mal, pero bueno, pero nos da mucha información. Y esto hace que sea una de las campañas de antigüedad, o por no decir la campaña de antigüedad, que más información tenemos. El juego nos va a presentar con un sistema de card driven, es decir, un juego de cartas que nos va a permitir movernos por el tablero utilizando cartas. Cada vez que utilicemos una carta vamos a realizar acciones o vamos a resolver un evento. Nos va a permitir recrear estos 6 años de guerra que se producen justo antes de que César sea nombrado luego gobernador de la Galia y en el año 49 decida regresar a Roma, cruzar el Rubicón con el famoso Ale Jacta Est y después comenzaría la Guerra Civil Romana. Guerra Civil Romana que le enfrentaría a Pompeyo, que es justo aquí uno de sus aliados, miembro del triunvirato, del primer triunvirato del cual era miembro César, con Craso y con Pompeyo. Es decir, esta campaña, esta guerra de las Galias nos sitúa en el corazón del Imperio Romano, de la creación del Imperio Romano y de la creación de lo que luego fue todo el Imperio Romano. Digamos que es uno de los primeros pasos. Y además lo hace con una figura fundamental en la historia de Europa, en la historia de Roma, como es Julio César. El juego en sí mismo es un juego sencillo de reglas. Es un juego que se puede jugar, además no es muy largo de jugar. Probablemente se puede jugar en 3 horas, 4 horas. Juego para 2 jugadores. Con unas mecánicas que no son innovadoras, ya las hemos visto. De hecho, Mark Simonich ya las utilizó, algunas muy parecidas en otros juegos, sobre todo en el Aníbal. Pero bueno, tiene algunos pequeños cambios que yo creo que merecen la pena y que además consiguen adaptar perfectamente el sistema de juego a lo que es la Guerra de las Galias. En especial la secuencia de juego tiene una serie de fases especiales que consiguen adaptarlo. Bueno, vamos a echarle un vistazo como siempre a cómo funciona el juego. Recordad que nunca hago tutoriales, es decir, esto simplemente es un vistazo. Habrá cosas de las que no hablaré, porque bueno, el juego siempre hay que leerse las reglas y echarle un vistazo, pero una idea podéis haceros de cómo funciona el juego y de qué va el juego. Y yo creo que esto al menos es mi idea, es de lo que se trata. Vamos a echarle un vistazo y luego hablamos más de él. Bueno, pues aquí tenemos puesto el comienzo de la partida del juego Caesar Roma versus Gaul, es decir, Roma contra la Galia. Como veis, en el tablero tenemos varias zonas diferenciadas. Lo primero que tenemos es esta zona de aquí de color más rojito, digamos el color de fondo del tablero, que es lo que se llama provincia, que van a ser, digamos, las provincias o las zonas que eran, digamos, originalmente eran romanas, de control romano. Vemos que además que están marcadas con marcadores de influencia romanos, pero bueno, digamos, tenemos provincia, que es romana, y luego tenemos la Galia, que la componen, digamos, 3 zonas: Aquitania, que es esta zona azul, la Céltica, que es esta zona amarilla, y Bélgica, que es esta zona verde. Y luego hay otras 2 zonas que están a los lados. Tenemos por un lado Germania, que es este lado de aquí, y allá arriba tenemos Britania, lo que serían las islas inglesas. Bien, como veis, el tablero es un tablero que son puntos unidos por líneas, es decir, es un punto a punto. Y dentro de cada una de las zonas vemos además lo que podríamos llamar propiamente provincias. Es decir, aquí tenemos esto de aquí, nos marca una provincia dentro de la Céltica, que esta es la provincia número 18.
Aquí tenemos otra provincia, marcada por aquí, que sería la 11. Y en Bélgica nos va a pasar lo mismo. Aquí tenemos una provincia, que es la 7ª. Y también en esta otra zona. Aquí tenemos esta de aquí, que es la provincia de Narbonensis. Bueno, digamos, estas líneas van a marcar las diferentes provincias. Y eso va a ser importante, bastante importante, porque el romano va a tener que tener control o tratar de tomar control de esas diferentes provincias. Y eso es lo que le va a producir lo que se van a llamar los puntos de gobernanza, que los tenemos aquí marcados, que van a ser con los que el romano va a ganar puntos durante los 6 turnos que dura la partida. La partida son 6 turnos. Bueno, el juego, como he dicho al principio, es un card driven, es decir, un juego donde vamos a tener cartas, vamos a jugar una carta y vamos a hacer algo con ella. Aquí tenemos las cartas. Cartas que vienen con fundas en el juego. Estas fundas que llevan puestas vienen en el juego. Y ahora os voy a poner ahí los tipos de cartas, que los pondré un poco más adelante. Pero bueno, primero vamos a hablar un poquito de cómo funciona el juego. Como digo, card driven y punto a punto. Significa que jugaremos una carta y haremos con esa carta cosas. ¿Qué haremos? Pues podremos jugar los puntos. Las cartas van a tener... Os enseño aquí esta carta, por ejemplo, ¿veis? Va a tener ahí unos puntos, un número, en este caso es un 3, arriba a la izquierda. Y luego va a tener un texto. ¿Vale? Cada una de las cartas... Bueno, voy a poner ahí los tipos de cartas. A ver, tenemos tipos de cartas. Tenemos cartas romanas y cartas galas. Las cartas romanas son las que tienen el numerito en un cuadrado rojo. Y las galas las tienen en un círculo de color azul. También tenemos cartas neutrales. Las cartas neutrales tienen un círculo de color blanco y el numerito en negro. Y luego dentro de estas cartas, de las cartas de los tipos de cartas que tenemos cartas de evento, como por ejemplo esta que veis ahí, la gloria para el César. Eso es un evento. Significa que tenemos que elegir o jugar los puntos o jugar el evento. Y luego hay cartas de bonus, como esta otra que veis aquí. Esta también es romana, se llama la caballería auxiliar germana. Como veis tiene un punto. Y luego pone arriba a la derecha bonus. Ese bonus significa que vamos a hacer ambas cosas. Vamos a poder jugar el punto y luego el evento, el texto que venga. Y siempre, como veis abajo, se va a jugar primero el texto y luego los puntos de acción. De hecho, en la propia carta, si lo veis ahí, pone abajo. El texto nos dice que vamos a poder colocar una caballería mercenaria, una unidad de una tropa mercenaria en una legión que pueda trazar una línea de suministro hasta Germania, y luego pone en negrita, y después usa un punto de acción, que es el punto que tiene arriba la carta. Bueno, y exactamente pasa igual con los galos. Los galos también tienen ahí sus cartas de evento y sus cartas de bonus. Y también las tenemos en las neutrales. Las neutrales significa que las puede usar uno u otro. Las cartas romanas, que pone el número romano, el texto solo lo puede utilizar el romano. Las cartas galas, el texto solo lo puede utilizar el galo. Pero los puntos los puede utilizar independientemente un jugador u otro. Es decir, si el galo tiene una carta roja, puede utilizar los puntos para hacer acciones con ella, pero no podrá utilizar nunca el texto. Bueno, esto es muy similar a otros card driven games y muy similar a el card driven más famoso que tiene Mark Simonich, que es el autor de este juego, que es el Aníbal, que tiene muchas semejanzas con este juego en algunas mecánicas, aunque el juego en sí mismo es completamente distinto, sobre todo el desarrollo del juego, por razones evidentes. La primera es porque es una campaña completamente distinta, y la segunda porque el juego se ha adaptado, el sistema de juego se ha adaptado para el desarrollo, para reflejar, para de alguna manera poder recrear esta campaña, la campaña de los romanos de César en la Galia, que no nada tiene que ver con la campaña de Aníbal contra Roma, que es lo que representa el otro juego, el Aníbal. Bueno, vamos a centrarnos en este juego. Entonces, como digo, card driven, tenemos diferentes tipos de cartas. Y luego tenemos la secuencia de juego. Aquí tenemos en la hoja de ayuda, el juego trae una hoja de ayuda para cada jugador. Esta es la hoja de ayuda y como veis aquí, a la izquierda, nos viene la secuencia de juego. Una secuencia de juego que es viene bastante detallada y que tiene 5 fases. Y algunas fases tienen dentro de ellas 5 subfases. Entonces, vamos a empezar poco a poco. Como siempre, esto no trata de ser un tutorial, pero sí que os hagáis una idea de cómo funciona el juego. Entonces, si vemos ahí en la secuencia de juego, lo primero que tenemos es una fase de refuerzos, que lo voy a poner ahí que lo veáis bien, a ver si soy capaz de encajarlo en la cámara, ahí. Refuerzos. Fase de refuerzos. Primero va a haber lo que llaman los refuerzos galos. Los galos, las fichas de los galos, van a estar metidas todas en una taza, en una cup o en una bolsa. Aquí las tenemos todas, las tribus son cada una de las tribus.
Y cada tribu, os voy a poner ahí una imagen, como veis cada tribu tiene unos valores. Vemos una serie de números. Tiene, para empezar, los números de abajo que están en más grande. El número que está a la izquierda es el valor de combate, la cantidad de fuerza que tiene esa unidad, esa tribu. Y el número de la derecha es los puntos de movimiento, la cantidad de espacios que va a poder desplazar. Bueno, no espacios, exactamente, puntos de movimiento que va a poder gastar. Porque va a haber líneas en el tablero, por ejemplo, las líneas punteadas, las líneas que tienen aquí unos puntitos. Estas líneas nos va a costar 2 puntos de movimiento movernos por ella. Así que bueno, lo que tienen las fichas son puntos de movimiento. Los romanos exactamente igual. Ahí os pongo una legión. Como veis tiene también los números. De abajo grandes, el valor de combate. Las legiones siempre tienen 2 de combate. Y las tribus, pues depende de la tribu. Puede variar desde 5 hasta 7 u 8. Luego tenemos otro numerito que está arriba a la izquierda, digamos en mitad de la ficha a la izquierda, que es un numerito que normalmente es un 1. Ese 1 va a ser el valor, digamos, táctico o el valor de liderazgo de la legión o de la tribu, ¿vale? Que es un valor, digamos, que se va a utilizar cuando las tropas no van acompañadas de un líder, porque también hay líderes en el juego. El líder, el más evidente y el más claro es César, que lo tenéis ahí, ¿veis? César. Y también los romanos tienen legados, que son otros líderes, digamos líderes menores o no tan importantes como César. Y los galos pueden tener 2 líderes a lo largo de la partida. En el turno 4 va a salir Ambiorix y en el turno 5 va a salir Vercingetorix, que los tenéis ahí también. Los líderes tienen unas características distintas. Los líderes tienen un numerito abajo a la derecha, que es el número de puntos de movimiento, que es importante porque las fichas que vayan acompañadas de un líder van a poder mover la cantidad de puntos que tenga el líder. Por ejemplo, César, si lo veis ahí, tiene 5 puntos de movimiento, cuando las legiones normalmente solo mueven 3. Si van con César, van a poder mover 5. Algunos legados tienen 4 de movimiento. Y los líderes bárbaros, los líderes galos, también, como veis, también tienen 4 de movimiento. Los líderes galos además tienen un valor abajo a la izquierda, que es el valor de combate. Se supone que son como las tropas, la guardia que lleva ese líder intrínseca, que va siempre con ese líder. Y se va a sumar también al combate. En cambio, los romanos, tanto César como los legados, no tienen ese valor. Digamos, van con la legión. Y luego tienen un número que está a la izquierda, más o menos a la mitad de la ficha, que normalmente es un 1 en todas las fichas, o en casi todas, no sé si hay un legado que tiene 2, que es un 1 salvo en César, que es 3, que es el valor táctico, el valor, digamos, la habilidad del general, que en este caso el de César pues es 3 y es muy importante. Y esto, cuando luego hable del combate, pues vais a ver que tiene su influencia. Bueno, pues esos son los tipos de fichas que tenemos, fichas, digamos, de combate, porque luego tenemos las fichas de marcadores de influencia, que son las redondas. Tenemos también las hexagonales. Las redondas estas de aquí son los marcadores de influencia, que son, por un lado son los romanos y por el otro lado pues serían galos, ¿vale? Y luego tenemos las fichas hexagonales, estas fichas hexagonales que hay aquí, que se llaman estronjos, digamos plazas fuertes, que son galas todas. Y luego tenemos otras fichas que son cuadradas, que van a ser ciudades o pueblos. Tenemos al principio de partida hay estas 3 de aquí que son romanas, aunque pueden ser capturadas por los galos, se le darían la vuelta y se convertirían en galas. Y luego los galos van a ir colocando estas otras fichas, que son ciudades. Son ciudades amuralladas, o pueblos amurallados, que es de donde sale cada tribu. Y que tienen 2 lados, digamos un lugar amurallado, que sería este, y un amurallado con mejor defensa, que es este otro lado. Bueno, luego cuando hable de las tribus os explicaré un poco eso. Bueno, estas son las fichas que tenemos. Hay algunas otras fichas que veis en el tablero, pero bueno, son fichas de puntos de victoria, que son estas que están aquí, o esta que está aquí, o otra que hay allí en Britania. Pero son simplemente marcadores indicativos de puntos de victoria. Los puntos de victoria se van a poner aquí. Bueno, ya hemos descrito un poco el juego físicamente. Vamos a ir... Una cosa importante que nos va a ayudar a comprender cómo funciona el juego o qué cosas tenemos que hacer en el juego es cómo se gana. Bueno, para ganar, los puntos de victoria los va consiguiendo siempre el romano. El galo lo que tiene que tratar es de evitar que consiga esos puntos. Y para ganar, el romano necesita, a final de partida, tener 12 puntos o más de victoria. Si consigue tener 12 o más puntos de victoria, al final de partida, ganará.
Aunque hay formas en las que se puede ganar de manera automática. El galo ganará si en algún momento, cuando hay una fase que se llama fase de gobernanza, si en ese momento el jugador romano no consigue más de 3 puntos de gobernanza, el juego se acabará y ganará el galo. Es difícil que eso pase, pero puede llegar a pasar. Y también ganaría de forma automática el romano si tuviera todas las provincias controladas. Todas las provincias que hay en el tablero, tanto las de Céltica como las de Bélgica, como Aquitania, si las tuviera todas controladas, ganaría también automáticamente el romano. Si no, al final de partida, si el romano tiene 12 puntos de victoria, sería el ganador. Y si no tiene 12 puntos de victoria, el ganador sería el galo. ¿Cómo se consiguen esos puntos de victoria? Bueno, pues la forma, digamos, que cada turno se pueden conseguir, veis aquí las fichas de puntos de victoria. Estas fichas, por un lado, si lo veis ahí, pone 2 puntos de victoria. Y si le damos la vuelta, pone 1 punto de victoria. Estas fichas se van a ir poniendo aquí cuando el romano las consiga, para ir sumando los puntos que vaya consiguiendo. Igual que si consigue esta ficha de aquí también se pondrá, o si consigue esta de aquí también se pondrá. Y el romano también puede conseguir puntos de victoria eliminando tribus galas. Cada 4 tribus que elimine le va a dar 1 punto de victoria. Aunque aquí solo llegan hasta 12, pero bueno, si eliminara 16 sería un 4 punto de victoria. Bueno, eliminar tribus también le va a dar al romano puntos de victoria. Pero bueno, ¿cómo va a conseguir los puntos de victoria el romano? Pues bueno, lo va a conseguir por la gobernanza. Hay una fase en la secuencia de juego que tenemos aquí, en la que se van a calcular los puntos de gobernanza. Es decir, vamos a ver cuántas provincias tiene el romano dentro de la Galia controladas, más que en cada zona, en la Céltica y en la Bélgica, y vamos a compararlas con las que tiene controladas el galo. Las provincias, cuando no tienen ningún marcador, no están controladas por nadie, es decir, no son galas por defecto, sino son controladas por el jugador que tiene marcadores, y cada provincia nos va a indicar cuántos marcadores necesitamos para controlarla. Por ejemplo, en esta provincia, la 18, vemos que tiene un 3 en pequeñito a la derecha. Significa que para controlar esta provincia necesitamos tener 3 marcadores. En esta otra, por ejemplo, que es más pequeña, pues con 2 nos bastaría. En alguna otra más grande, por ejemplo esta de aquí, que necesita 4. ¿Vale? Cada una nos va a marcar cuántos marcadores necesitamos para poder controlar esa provincia. Cuando llegue la fase de gobernanza, si el jugador romano tiene más puntos, más provincias controladas en la Céltica que las que tiene controladas el galo, va a ganar un número de puntos de gobernanza. ¿Cuántos? Pues nos lo dice aquí, 5. En Bélgica igual, si tiene más provincias controladas el romano que el galo, va a ganar 4 puntos de gobernanza. Pero veis, hay otro numerito aquí a la derecha, que es un 2 en ambos casos, que eso es por presencia. Por el mero hecho de que el romano tenga una ficha en Bélgica o una ficha en la Céltica, en cualquier parte, le van a dar 2 puntos de gobernanza. Y Aquitania, por tenerla controlada, va a ser 1 punto. Y por tener presencia, también 1 punto. Y las provincias estas de aquí romanas, las provincias de provincia, Alobreges, Narbonensis y Volcae, si el romano no las controla, no le van a dar puntos, se los van a quitar. Le van a quitar los números de puntos que pone aquí, 1, 1 y 3. Puntos de gobernanza. Los puntos de gobernanza se van a sumar y nos van a dar los puntos de victoria que gana el galo. Tenemos aquí la tabla y como ves nos dice que si son 3 o menos, la partida se acaba. Se acaba y además es victoria automática del galo. De 4 a 6 puntos de gobernanza, 0 puntos de victoria. 7 u 8, 1 punto de victoria. Se cogería una ficha de estas por el lado del 1 y se pondría aquí. Y si tiene 9 o 10, serían 2 puntos de victoria. Se cogería una ficha de estas y por el lado del 2 se pondría aquí. Esto cada turno. Es decir, el romano puede llegar a ganar las 6 fichas que hay ahí. Con ganarle a las 6 por el lado de 2 le sería suficiente para al final de partida ganar la partida. Pero como eso va a ser realmente muy difícil, el romano no le va a quedar más remedio que ganar puntos de victoria de otra forma, o intentarlo al menos. ¿Cómo? Pues tenemos estas fichas que he enseñado antes que están por el tablero. Tenemos la ficha del paso de César, que llama el paso de César, que es esta ficha aquí. Es cuando el romano elimine esta ficha gala,
que es una ficha de Stronghold, de plaza fuerte. Cuando la elimine le va a dar un punto de victoria. Y luego tenemos las fichas de Germania y la de Britania, que para ello el jugador romano tiene que eliminar los dos marcadores que hay aquí de control galo. Los tiene que eliminar, pero va a correr el riesgo de ser atacado por los germanos y por los britanos. Luego explicaré cómo funciona eso. Es decir, estas fichas, si el jugador romano eliminara esta ficha, el marcador de puntos de victoria se pondría aquí, sería un punto de victoria. Y con aquella serían 2 puntos de victoria cada una. Y la otra forma de ganar puntos de victoria es esta de aquí. Cada tribu eliminada, cuando cada 4 tribus le va a dar un punto de victoria al romano. Bueno, pues estas son todas las formas que hay de ganar puntos de victoria. Si al final de partida, insisto otra vez más, el romano tiene 12 o más, ganará la partida. Si no llega a 12, perderá. Punto. Bueno, ya sabemos cómo funciona, digamos, cuál es el objetivo del juego. Vamos a ver un poco la mecánica. Para seguir el desarrollo del juego, vamos a seguir la secuencia de juego, que es lo que hay que hacer. Bueno, ahí tenemos la secuencia de juego y como vemos la primera fase se llama fase de refuerzos. La fase de refuerzos comienza con los refuerzos galos. Los refuerzos galos se van a sacar de una cap, de una taza o de una bolsa donde tengamos las fichas de todas las tribus galas. Vamos a sacar 3 de ellos. Sacaremos 3, por ejemplo, a ver. 1, 2 y 3. 3 de ellas. 3 tribus. Y veremos, cada una de las tribus nos va a indicar en qué provincia debemos colocarla. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver si se ve ahí, los pictones. Que como veis pone el numerito el 17 a la derecha. No sé si se ve muy bien, pero bueno, yo creo que sí. 17. Buscamos la provincia de 17 y vemos que la provincia de 17 es esta de aquí, pictones. Así que colocaremos a los pictones en una casilla de esa provincia. Y al hacerlo, inmediatamente colocaremos también un poblado. Los pictones aquí con su poblado. Esto es importante porque durante el juego, si la ficha de los pictones es eliminada, también va a ser eliminado el poblado. Y viceversa. Si el poblado es eliminado, también se va a eliminar la ficha de los pictones. Es decir, las fichas de las tribus siempre están vinculadas con su pueblo, con su asentamiento. Colocaremos también los otros. Por ejemplo, podemos colocar este de aquí, que son los Leuci. Los Leuci, que nos dice que son el 8. Que es esta de aquí. Pues lo colocaremos, por ejemplo, aquí. Con su pueblo. Y la otra tribu que hemos sacado son los Bituriges. Se ve bien ahí, Bituriges, que es la tribu 16, 16, que está, digamos, en la provincia 16, que es esta de aquí. Pero esta quizás está demasiado cerca de César, porque César va a empezar en esta provincia de aquí, que es esta ficha de aquí, tiene estas legiones. Así que tenemos otra opción. La opción es que podemos mandar las tribus cuando salgan de refuerzos, las podemos colocar en el tablero como hemos hecho con esas dos, o podemos colocarlas en el concilio galo, que es esta casilla de aquí. El concilio galo puede haber hasta 2 tribus. Esta de aquí todavía no está, pero podemos colocar esta tribu aquí. Significa que es una tribu que estamos hablando con ella, estamos reuniéndonos con ellas para conseguir que se rebele, que se prepare para luchar contra Roma. Esto es un poco lo que va a significar esta casilla de aquí de concilio galo. Puede haber 2 tribus y puede haber también hasta 6 marcadores de influencia gala, que pondríamos aquí. Y el galo va a tener, luego lo voy a decir, luego lo vais a ver, va a tener una acción en la que va a poder sacar de aquí las fichas y las tribus. Bueno, esto sería la primera fase, que hay en la fase de refuerzo galo. Esto va a pasar cada turno. Esto es una dinámica que es especial en el juego, digamos que crea una dinámica especial en el juego. Y es que, según va avanzando la partida, van a ir apareciendo más tribus galas, porque cada turno se sacan 3. Y el romano normalmente no va a ser capaz de eliminarlas o sojuzgarlas tan deprisa, normalmente, o el galo va a tratar de evitarlo. Eso lo que va a hacer es que a lo largo de la partida va a haber cada vez más tribus galas en el tablero y se lo van a poner cada vez más difícil al romano. Bien, después de la fase de refuerzos galos, viene la fase de reemplazos y de refuerzos romanos. Los romanos van a recibir unos puntos de reemplazo, que van a poder, si tienen unidades dañadas, que están dadas la vuelta, como esta de aquí, pues con un punto van a poder ponerla bien y van a recibir 2 puntos. Para ello, los romanos tienen que tener las fichas tienen que estar colocadas siguiendo una línea de abastecimiento. La línea de abastecimiento tiene que venir desde provincia, desde Roma o desde las ciudades romanas que hay aquí, y tener una cadena de marcadores de influencia romanos hasta el sitio donde está la unidad.
Y en el turno quinto, el romano va a recibir estos refuerzos, estas 2 unidades de aquí, 2 legiones más que van a entrar. Pero eso solo en el turno quinto. Bien, después de eso se colocará a César. Bien, César, al final de cada turno César se va a marchar a Roma. Se va a venir aquí, se va a Roma porque tenía pues sus asuntos que tratar en Roma, digamos, César era parte del triunvirato, junto con Craso y Pompeyo, que eran los que gobernaban en Roma. Y tenía que volver a Roma para que no se le desmandaran las cosas y no le clavaran cuchillos, como luego le pasó en la espalda. Pero bueno, todavía no era César, no era todavía emperador. Era parte de este triunvirato y tenía como parte de él pues que ocupar sus asuntos en el Senado. Y volvía todos los inviernos, volvía a Roma. Y así que al final de cada turno, en el invierno, la ficha de César va a volver aquí a Roma. Y en esta fase de refuerzos, César volverá, regresará. Para hacerlo, tiene que hacer ahora igual. Tiene que ir por una cadena de marcadores de influencia hasta un lugar donde haya legiones y colocarlo allí. ¿Va? Supongamos que empieza, bueno, normalmente va a empezar por ahí. Y esto es importante. Por cierto, César, cabe la posibilidad de que se quede retrasado en invierno. Se tirará un dado cada vez que vuelva César y si en el caso de que salga un 1, César no volverá inmediatamente. Volverá cuando juguemos la segunda carta de juego. Quiere decir, tardará un poco más en volver. Y esto va a pasar solo una vez por partida. Pero bueno, es una regla especial, pero que simula eso. Bien, después los romanos van a coger 2 legados. Igual que los galos, que las tribus galos, los romanos tienen todos sus legados metidos en una taza, en un recipiente opaco, y cogerán 2 legados al azar. Y esos 2 legados son los que van a estar disponibles. Y los legados pueden ser colocados con César o bien con otras legiones, siempre siguiendo de nuevo lo mismo, una cadena de marcadores de influencia, de manera que podríamos colocar uno aquí con César, por ejemplo tenemos a Cicerón, y aquí tenemos a Craso, que lo podríamos colocar aquí. O se llama Crasus, no sé si es Craso o es uno de la familia Craso. Cada uno de ellos tiene unos valores distintos y evidentemente el mejor será Labieno, que era el lugarteniente, que fue luego lugarteniente de César durante la Guerra Civil Romana. Bueno, así que esta es la fase donde se van a colocar los legados. El romano tiene la opción, los legados se van a marchar a final de turno, se van a quitar los legados, pero el romano va a tener la opción de mantener un legado. Si le ha salido uno bueno o uno que considera que le es útil, lo va a poder mantener aquí y conservarlo durante un tiempo. Aunque solo, y en ese caso solo sacaría un legado de la taza de los legados. Bueno, ¿qué más cosas pasan en esta fase de refuerzos? Vale, pues una vez hecho eso ya se repartirían las cartas. Cada jugador roba 8 cartas. Robaría cada jugador 8 cartas y después de la fase de refuerzos comenzaría, digamos, las fases de movimiento. Que, como veis ahí en la secuencia de juego, tenemos los refuerzos, luego la fase se llama Gallic Spring Munster Phase. O sea, la fase de reunión de los galos. Y en esta fase de reunión, todas las tribus galas que estén en el tablero van a poder moverse 3 puntos de movimiento. Independientemente del valor de movimiento que tenga la tribu, se va a poder mover, que normalmente va a ser 3, se va a poder mover 3 puntos de movimiento. En ese caso podrían mover. Aquí las tribus están muy separadas, pero si las tribus estuvieran más o menos juntas, se podrían mover para juntarse y formar un ejército más gordo. Un ejército más potente. Digamos, un movimiento gratuito que tiene el galo antes de comenzar a jugar las cartas. Y después viene ya la fase de estrategia, que es la fase donde se van a jugar las cartas. Cada jugador irá jugando una carta. Siempre empezarán los galos, salvo que el romano haya jugado una carta especial que le permite jugar el primero. Que la tenga y la use. Siempre empezará jugando el jugador galo. ¿Y el jugador galo qué puede hacer? Pues bueno, pues dependiendo de la carta que juegue, como he dicho antes, si juega una carta como esta, que es un evento, pues podrá usar los puntos para hacer acciones o bien jugar el evento, lo que diga el texto que diga el evento. ¿Y qué es lo que se puede hacer con esos puntos de acción? Pues esto también lo tenemos muy bien resumido en la hoja de ayuda, que vemos ahí las acciones que podemos hacer. 3 acciones nada más. Mover. O sea, con un punto podemos activar un líder y mover todas las unidades que estén con ese líder. También con un punto podemos colocar un marcador de influencia en un espacio donde no haya un marcador de influencia y siguiendo unas reglas que ahora os contaré. Y también podemos convertir un marcador de influencia enemigo en uno nuestro. También siguiendo unas normas. ¿Cómo se van a colocar los marcadores de influencia? Bueno, pues se van a colocar de la siguiente manera. El romano puede colocarlos en cualquier espacio que esté en contacto
con otro marcador de influencia suyo o que esté debajo de una unidad militar suya, de una legión. Es decir, podría colocar un marcador aquí y además podría colocar otro, podría hacer cadena. Si tiene 3 puntos, con un punto podría colocar este aquí, con otro podría colocar este aquí y con un tercer colocar este aquí. Podría hacerlo en cadena. Y también podría colocarlos en sitios donde estén las legiones. Si César, por ejemplo, utilizamos un punto que hemos dicho que podemos activar un líder, podemos con un punto activar a César. César tiene 5 de movimiento, podríamos hacer 1, 2, 3, 4 y dejarlo ahí. Y entonces con un segundo punto podríamos colocar un marcador de influencia romano en la casilla de César. ¿Por qué? Porque hay tropas romanas allí. Y desde ese punto podríamos colocar otro porque hacemos cadena desde ese. Esto está muy bien, pero como vamos a ver luego al final del turno, si no están unidos, cabe la posibilidad de que los marcadores queden aislados y se eliminen al final del turno. Pero bueno, eso lo veremos luego. Bueno, pues eso es cómo se colocan marcadores de influencia. También hemos dicho que podemos mover las unidades. Cada uno de los líderes puede mover una cantidad de unidades. Por ejemplo, César, movemos ahí la ficha, puede mover 6 unidades. Ese 6 que está ahí en el cuadrado amarillo. Hasta 6 unidades pueden acompañar a César. A otros, por ejemplo, aquí tenemos a Cicerón, que puede mover a 4 unidades. Cada uno de los legados pues tiene un valor distinto. Y aquí vemos que Craso solo puede mover 2 unidades. También podrían moverse las legiones por sí solas. Cada legión puede mover con otra legión más. Pueden moverse 2 juntas, como máximo. Se supone que tienen un valor de 1, que es esa legión más 1 más. Se pueden mover y se pueden ir colocando así. Y la otra acción que hemos dicho es la de quitar un marcador. Para ello necesitamos tener una unidad. Es decir, por ejemplo, si movemos a Craso hasta aquí, 1 y 2, en realidad no son 1 y 2, serían 2 y 2, 4, porque estas casillas de aquí valen 2 puntos, pero supongamos, por ejemplo, que hay un marcador galo aquí y queremos eliminarlo. Pues haríamos 1, 2 y con un punto podríamos eliminarlo. Pero también hay otra forma distinta de eliminar los marcadores contrarios, que es gastándonos puntos de movimiento con nuestros líderes. Porque como vamos a ver aquí en la tabla de puntos de movimiento, aquí están los puntos de movimiento, lo que cuesta, y como vemos, pues cuesta un punto de movimiento mover por un camino sólido, una línea sólida. Vale, 2 puntos, mover por un espacio que esté punteado. También vale 2 puntos eliminar un marcador de influencia enemigo en un espacio donde tengamos tropas. Y 3 puntos realizar una tirada en la tabla de asedio. Es decir, que con César... ¿Dónde está César? ¿Dónde lo he puesto? Aquí. Con César, que está aquí, por ejemplo, si hubiera el galo puesto aquí unos marcadores, por ejemplo aquí de influencia gala, que ahora veremos cómo los pone el galo, César podría hacer 1, moverse ahí, con 2 puntos quitaría el marcador galo, ya serían 3, y con 4 moverse ahí. No le daría tiempo a quitar ese, pero habría quitado ese marcador de ahí. Si tuviera más puntos de acción en la carta, podría con un punto cambiar el punto galo por un punto romano. Bueno, esas son las cosas que se pueden hacer con los puntos de acción. Es decir, mover, colocar marcadores de influencia o quitarlos si están con unidades nuestras. Como hemos dicho, el romano para ponerlos tiene que hacer una cadena desde un sitio donde tenga una ficha de marcador de influencia. Pero el galo no. El galo puede colocarlo en cualquier lugar. El galo podría colocar, por ejemplo, con un punto poner una aquí, con otro punto poner otra aquí, con otro punto poner una aquí. Probablemente esto no tendría mucho sentido en la partida, pero podría hacerlo. Es decir, no tiene un requerimiento. Sí va a necesitar el galo, en realidad, que estas fichas suyas, al acabar el turno, estén conectadas a algunas de las fichas hexagonales o a algunos de los pueblos, de las fichas cuadradas. Porque si no, van a quedar aisladas y se van a eliminar al final del turno. Pero bueno, esto sería lo que se puede hacer con las acciones. En este movimiento, cuando movemos las tropas, cuando movemos los líderes, si entramos en una casilla donde hay tropas enemigas, inmediatamente habrá un combate. Y si entramos en una casilla donde haya un stronghold, una plaza fuerte, o bien un pueblo amurallado, podremos asediarlo. Pero el asedio, hacer una tirada de asedio, nos va a costar 3 puntos de movimiento. No es tan sencillo. ¿Cómo va a ser el combate? Vamos a explicar cómo funciona el combate. Muy rápidamente. El combate se utiliza esta tabla que tenemos aquí, que viene en el otro lado de la tabla de ayudas, y como veis arriba tiene un valor de combate, que es el valor de fuerza del ejército, que va desde 1 hasta 28. Y tenemos una columna,
Y esta columna, a la izquierda vemos que se va a tirar 2 dados de 6, se van a sumar y nos va a dar un número. Ese número va a ser el número de pasos, de impactos que va a recibir el enemigo. Cada jugador va a tirar a hacer su tirada. Y vemos también que en estos números hay unas estrellitas. Eso va a ser para definir, en el caso de que empatemos a número de impactos, porque la batalla la va a ganar el jugador que cause más impactos al otro jugador. Pero en caso de empate, el jugador que haya conseguido más estrellitas será el ganador. Raro va a ser que además coincida eso. Podría pasar, pero va a ser raro. Bueno, el ganador de la batalla lo que va a hacer es que el otro jugador es el que se va a tener que retirar de esa casilla. Bueno, las batallas, como veis, en principio parecen sencillas, pero hay un factor que vamos a tener en cuenta, y es el factor de liderazgo de cada uno de los líderes que entren en la batalla, o el intrínseco que tienen las propias unidades. Las unidades galas, como hemos visto, tienen ese numerito de 1, que está ahí arriba en medio de la ficha a la izquierda, que es el valor de táctico, o el valor, digamos, intrínseco, no de combate, sino el valor de liderazgo que tiene la ficha, 1. Los romanos también tienen 1, pero los líderes, como César, tienen otros valores. César tiene 3. ¿Y para qué sirve ese 3? Pues ese 3 son dados que podemos repetir, podemos volver a lanzar, podemos hacer lanzar nuestros o del otro jugador, pero uno de los dos dados. Es decir, cuando hay una batalla, vamos a suponer que hay una batalla que César, estos galos están aquí, a ver, vamos a colocar 2 galos. Pues estos galos, 2 belgas que han salido por aquí, este de 5 y este de 4. Supongamos que están aquí. No sabemos por qué han movido ahí, pero bueno, han movido. César decide mover. Se activaría con un punto y hace un punto de movimiento, 2 puntos de movimiento. E inmediatamente que entra aquí hay combate. ¿Cuántos puntos tienen los galos? Pues 5 y 4, 9. Y César, pues suponemos que va con todas las legiones, son 6 legiones, 12 puntos. De manera que en esta tabla de aquí, los galos tirarían en la columna de 9-10 y César, los romanos, en la de 11-12. Como veis, solo hay una columna de diferencia. Tirarían, pero aquí entran en juego otras cosas. Veis que hay una línea roja ahí en medio, que va entre los números 5 y 6. De la tirada de dado 5 y 6 hay una línea roja. ¿Y esto qué es? Esto es que los romanos, digamos, para simular que las tropas romanas eran de mayor calidad que las galas, lo que va a hacer es que cuando tiremos los dados, el jugador romano nunca va a sacar menos de 3 en cada dado. Es decir, cada dado que sea un 1 o un 2 del romano, se va a considerar que al menos es un 3. Y esto es lo que significa esta línea. Porque como veis, la línea significa que el romano siempre va a mirar por encima de esa línea, por encima de 6. Porque 2 dados a 3, pues es mínimo 6 lo que va a sacar el jugador romano. Bueno, teniendo esto en cuenta, tenemos la repetición de tiradas, los guerreros, las tiradas que podemos hacer repetir. Empezando siempre por el jugador que ataca. El jugador que ataca puede utilizar sus repeticiones para que se repita un dado suyo o un dado del otro jugador. También tiene la opción de pasar y no repetir ninguna tirada. Pero si pasa, gasta uno de las repeticiones. Es decir, cada vez que le toque a un jugador o tirar el dado o pasar, va a gastar una de esas posibles tiradas. César en este caso tendría 3, los galos solo tendrían 1. Como el atacante es César, optaría sería el que tendría la primera opción. Vamos a simular el combate. Tiramos los dados, por ejemplo, César, que saca un 5, y los galos, que sacan un 11. Pues mira, nos viene muy bien para el ejemplo. Esto no sería un 5, serían 4 y 3, porque los romanos el mínimo es 3. Es decir, ahora mismo, en la tabla, si lo miramos, César con un 7 significa que inflige 2 impactos con 2 estrellitas. Pero un 11 en la tabla de 9 o 10 son 3 impactos con 2 estrellitas. Es decir, están ganando la batalla los galos. Así que César tiene que hacer algo. Y obviamente César lo que diría es, pues venga, repite el 6. Tiraría el 6, de nuevo el galo, otro 6, pues caramba, la cosa se ha complicado. Ahora tendría la opción de gastarse su punto el galo. Y el galo, pues lo lógico es decir, venga, el 4 tíralo otra vez. 4 sale un 6, ¿vale? Se le ha complicado también. Sigue siendo 6 y 3, 9. Con un 9 vamos a ver cómo está la cosa. 9 contra 11. Con un 9, por ejemplo, el romano, con un 9 es un 2 impactos, pero un 11, el galo sigue siendo 3. Sigue ganando la batalla el galo, pero a César le quedan 2 tiradas todavía que puede hacer repetir, así que de nuevo vamos a decir, venga, tira ese 6 y no lo saques otra vez. Un 2, pues mucho mejor. Vale, el galo ya no tiene tiradas, solo tenía 1, no puede repetir, así que César puede volver a decir que tire el otro, y le diría, pues venga, repite también el 5. Y un 1, con lo cual la cosa ha cambiado mucho, porque ahora tiene un 3 el galo y un 9 el romano. El 3 del galo, si lo vemos en la tabla, 3 del galo en la tabla de 9-10,
es tan solo un impacto. Y en cambio, en la de 11-12, un 9 son 3 impactos. Victoria romana. ¿Cómo se causan los impactos? Pues con un impacto le damos la vuelta a una ficha. Un impacto, 2 impactos y 3 impactos. Eliminaríamos una ficha. La ficha, si es una tribu, queda inmediatamente, va a tribus eliminadas. Cuando elimine 4 el romano, ganará un punto de victoria por cada 4 que elimine. Y el galo le ha causado un impacto al jugador romano. Así que diría, pues venga, pues una legión con un impacto. Le damos la vuelta. Y ese sería el resultado de la batalla. El galo tendría que retirarse. Se retiraría, por ejemplo, aquí. Si César le quedaran puntos de movimiento, podría seguir moviendo. Pero solo a condición de que le quedaran puntos de movimiento, gane la batalla y al comienzo de la batalla tuviera el doble de puntos que el contrario, que no es el caso. Con lo cual César quedaría ahí parado y no podría seguir moviendo. Y así se resolvería el combate. Hay una cosa más que puede permitir repetir, tener una tirada de repetición extra, que son las unidades de élite. Esta legión de aquí, la 10ª, romana, es una legión de élite. Lo vemos porque tiene esa estrellita que está ahí arriba a la derecha. Y también hay alguna tribu gala, a ver si la veo, que también es de élite. Esta tribu gala de aquí, los Nervi, veis que también tienen la estrella. Significa que también son élite. Cuando tienes una unidad de élite puedes optar por utilizar esa repetición de dado también. Puedes decir, bueno, pues voy a utilizar la repetición de la unidad de élite. Pero ojo, porque si en esa repetición el resultado del dado es un 1 o un 6, la unidad de élite inmediatamente recibe un impacto. Y esto, pues bueno, tiene un impacto que se va a sumar a los que luego haya del combate. Y además se hace inmediatamente. Bueno, esas son, digamos, las reglas que tiene el combate. Y como veis, pues tiene su gracia. El tema de ir repitiendo las tiradas. Venga, tira una, ahora cuál repito yo, cuál tira tú. Tiene su gracia y hace además que sea muy difícil que los romanos realmente pierdan una batalla. Porque entre la trampa, que es que sus dados mínimos sean un 3... y que normalmente César va a ser capaz de hacer muchas más repeticiones de dados, pues es realmente complicado que pueda perder una batalla el romano. Pero fijaros que las fichas romanas tienen valor 2 de combate, las legiones, y las unidades de los galos tienen valores bastante mayores, 4, 5, 6, 7 y más. Hasta 7 creo que llegan algunas. No sé si hay 8 me parece que no, pero hasta 7 sí hay alguna. Es decir, las tribus bárbaras son bastante grandes. Bueno, pues esto sería, digamos, la fase de estrategia. En la fase de estrategia lo que se hace es, se gastan los puntos para estas horas que hemos dicho, o bien el evento. Cada uno de los eventos es distinto. Tenemos también en cuenta que las cartas de bonos nos van a permitir jugar primero el evento y después gastar los puntos. Y vamos a ir jugando, haciendo estas combinaciones, gastándonos cartas. Primero un jugador, siempre primero el galo, salvo que el romano juegue esa carta que le permite a él jugar primero. Primero el galo y luego el romano. Se van a ir alternando hasta que ambos jugadores jueguen 8 cartas. Cuando se jueguen las 8 cartas, el turno habrá acabado. Y entonces seguiremos la secuencia de juego para ver qué es lo que ocurre. Después de la fase de estrategia, que es la fase tercera, viene la fase de invierno. ¿Vale? En la fase de invierno van a pasar varias cosas. Bueno, no he explicado cómo funciona el asedio. El asedio funciona antes de pasar a la fase de invierno. El asedio se utiliza esta tabla de aquí. El asedio lo tendremos que utilizar siempre que queramos atacar una posición donde haya unidades enemigas, que haya un sitio fortificado, que son las fichas cuadradas. Por ejemplo, si esta unidad estuviera aquí y César entra, esta unidad podría meterse debajo, es decir, meterse dentro de la ciudad. Y entonces César tendría que asediar. Iniciar un asedio cuesta 3 puntos de movimiento y se resuelve con esa tabla. También se asedian las fichas hexagonales, aunque no se considera un asedio, se considera una subyugación. Vale, otra cosa especial que hay que tener en cuenta, bueno, no quiero entrar, a ver, hay muchos detalles, pero lo voy a contar un poco por encima. No quiero hacer un tutorial, pero sí que tengas una idea. Si el romano tiene 3-1 de valor 3-1 respecto al ejército enemigo, inmediatamente el ejército galo queda subyugado. Una unidad gala subyugada no se elimina, sino se pone aquí, en esta casilla de aquí, de tribus subyugadas. Y en esas casillas de allí, las tribus pueden volver a salir. Hay un momento en el que hay algunas cartas y algunas formas de que esas tribus subyugadas vuelvan al tablero. Bueno, el asedio. El asedio se resuelve en esta tabla de aquí. Se calcula el odds, es decir, se ve si es un 1-1, un 1,5-1, un 2-1, un 1-2. Se tiran 2 dados. Si César está allí, pues se suma un +1.
y luego puede haber otros modificadores, que los tenemos aquí a la derecha, los modificadores que hay. ¿Vale? Si es una ciudad fortificada que tiene un modificador de -1, también hay algunas ciudades que son especialmente difíciles de asediar, que son las ciudades que están, los que están junto al mar. Hay dos mares aquí, el Britannicus y el Atlanticus, y como veis aquí hay un marcador de control, ¿vale? De supremacía. En este caso es supremacía gala, pero esto puede cambiar a supremacía romana. Vale, si hay supremacía gala, esto ahora explicaré qué es lo que significa, pero bueno, significa que van a poder abastecerse por ese lado el que tenga supremacía. Y para eso van a contar los puertos, que son estos casillas que pone aquí un barquito. Básicamente, el que tenga más puertos controlados va a tener supremacía en ese lado. Y si en caso de defecto, la supremacía es del jugador galo. En caso de decir, si no nadie tiene más en caso de empate. Bueno. La supremacía, eso hace que hay algunas tribus, las tribus que tienen, digamos, que están en aquel lado, que cuando las asedias se supone que se van a alimentar por barco y es más difícil y hay un modificador en la tirada. Tiraremos aquí el dado en la tirada de asedio. El valor de la derecha es los impactos que se causan al sitio que está siendo asediado o subyugado. El de la izquierda los daños que se le causan al asediado, al asediador. ¿Vale? Se va a tirar el dado. Y si conseguimos 3 puntos, normalmente el sitio quedará asediado. Habrá sido asediado exitosamente o ha sido sojuzgado. En caso de que sea un sitio asediado, todas las unidades que se haya ganado el asedio, todas las unidades que están dentro quedarán sojuzgadas, irán allí inmediatamente. Si es una ficha hexagonal, se quitará. ¿Vale? Lo mismo si es una ficha de estas romanas, lo que será se le dará la vuelta y se estará bajo control galo. ¿Vale? Porque los galos también pueden asediar. Es más complicado, pero bueno, pueden hacerlo. Bueno, pues eso sería cómo se asedia. Y entonces ya hemos dicho que después de la fase de estrategia vendría la fase de invierno. La fase de invierno lo que hay es una serie de fases en las que lo primero que se va a hacer es se van a quitar los puntos de asedio. Es decir, si se acaba el turno y no hemos conseguido asediar o sojuzgar un sitio, vamos a perder todo lo que hubiéramos ganado, todos los puntos. Los marcadores de asedio, los asedios se van a ir marcando con esta ficha de aquí amarilla, ¿vale? Que se va a poner así, un punto de asedio, 2 puntos de asedio y 3 puntos de asedio no hay porque ya queda sojuzgada o se ha ganado el asedio. Vale, pues los puntos que hubieran quedado ahí en esta fase de invierno se quitan. Luego todas las tribus regresan a sus ciudades fortificadas. Es decir, durante este tiempo, en el invierno, las tribus vuelven a sus ciudades fortificadas. ¿Vale? De donde estén en el tablero regresan. Y luego después, si están tanto Vercingetorix o Ambaioris en el mapa, ¿vale? Se les va a colocar con alguna tribu. Y por otro lado, los romanos también tienen un segmento de invierno. Lo primero que pasa es que César vuelve a Roma, como hemos dicho antes al principio de la explicación. Vuelve a Roma, los legados también se retornan, vuelven, salvo que queramos conservar uno, en cuyo caso lo dejaríamos aquí. Y después las legiones se van a sus cuarteles de invierno. Significa que las legiones van a poder moverse 3 puntos de movimiento. Y normalmente lo que van a tener que hacer es colocarse en un sitio que tenga un marcador de influencia propio. Porque, si no, las legiones van a sufrir desgaste durante el invierno. En un marcador de influencia, hasta 4 legiones pueden, digamos, estar allí sin sufrir desgaste. En un sitio neutral, solo 2 unidades. Y en un enemigo, ninguna unidad. De manera que los romanos, si el ejército, por ejemplo, de César... ¿Dónde está? Por ejemplo, si el ejército de César está aquí... Las unidades romanas deberían moverse 3 puntos y deberían hacer 1, 2 y 3, unas aquí, y las otras 1, 2 y 3 venirse aquí. Porque cada casilla de estas puede mantener hasta 4 unidades. Si las dejamos aquí solo podría haber 2. ¿Vale? Y César volvería, hemos dicho, a Roma. Y en esta fase además pasa una cosa, y es que las fichas que hay aquí, las fichas de influencia, hemos dicho que el jugador galo puede también, en lugar de poner fichas de influencia en el tablero, puede ponerlas aquí. Y puede llegar a almacenar hasta 6. Pues en este momento hay una fase que se llama las palabras se pierden o algo así. Bueno, que viene a ser algo así como que las promesas se las lleva el viento, yo diría las promesas se las lleva
el tiempo en este caso. Y es que se pierden la mitad de los marcadores que hay aquí se pierden. De manera que el galo más le vale, si va acumulando ahí, más le vale gastarlos. Los galos tienen una serie de acciones especiales que están aquí. Aparte de esas que hemos dicho de mover, colocar o convertir, pueden colocar unidades en la caja del concilio y pueden también declarar una revuelta mayor. Que es que pueden colocar las tribus sometidas, vuelven a salir, y también puede salir las tribus que estén en el concilio. Pueden colocarse y los marcadores del concilio. Digamos, el concilio va a funcionar como una especie de reserva fuera del alcance de los romanos que tiene el galo, que puede en algún momento salir, pero tiene la desventaja de que la mitad de las fichas al final del turno se van a perder, la mitad de las fichas de influencia, y solo puede haber 2 tribus. Bueno, pues eso sería el turno de invierno, digamos la fase de invierno. Después vendría el segmento de aislamiento, que es el que os he dicho antes. En este segmento, si alguna ficha, por ejemplo, si el romano hubiera colocado aquí estas fichas no son capaces de trazar una línea de marcadores de influencia hasta una unidad suya. Por ejemplo, si el romano hubiera decidido mover una de estas aquí, que puede mantenerse 2 legiones, esta ficha romana mantendría estos 2 marcadores, le bastaría, porque las unidades romanas también sirven de punto de mantenimiento para los marcadores de influencia. Si consigue hacer una cadena, hasta una unidad romana. Si no, hasta la provincia y las ciudades romanas. En el caso de que no pudieran mantenerse, digamos, no tuvieran esa línea, se eliminarían, se quitarían. Y el galo exactamente igual si no es capaz de llegar a un punto fuerte, un stronghold o a un pueblo. De manera que ambos jugadores tienen que tratar de hacer esas cadenas hasta sus puntos fuertes, sus pueblos, o hasta su zona de abastecimiento, en el romano la provincia o sus legiones. Bueno, y finalmente vendría el momento de contar los puntos de gobernanza que tiene cada jugador, que lo he dicho al principio de partida. Es decir, se van a calcular cuántas provincias controla el romano, más que el galo, si domina la céltica o domina la bélgica, o si solo tiene presencia. Y eso le va a dar unos puntos de gobernanza que se pueden transformar en 1 o 2 puntos de victoria. Y esto va a ser cada turno. El juego son 6 turnos. Bueno, un par de cosillas más, nada más. ¿Cómo se puede atacar a los germanos o a los britanos? Pues bueno, un ejército romano puede entrar aquí y para que sojuzgarlos y conseguir estos puntos de victoria tiene que eliminar estas 2 fichas. ¿Cómo las va a eliminar? Pues evidentemente tenemos a César y viene aquí y hace 1, 2, 3, 4, 5. Con 2 puntos hemos dicho que se elimina uno. Pues con 4 o 5 eliminaría. Pero ¿qué pasa? En el momento que entra en una casilla de estas, vemos que aquí hay una ficha impresa en el tablero, de que en ese caso de 9, esa ficha puede que ataque a César. Digo puede, no es seguro que haya un ataque. ¿Por qué? Porque se va a hacer una tirada de los dados. Y si el valor del dado es mayor que la puntuación del ejército de César, entonces atacarán. Si el valor es igual o mayor, si es menor, no atacarán. Es decir, cuanto más tropas lleve César, más difícil será que los britanos o los germanos le ataquen. Pero siempre va a haber una posibilidad, porque el máximo número de legiones que puede llevar César son 6, que son 12 puntos. De manera que con un 12 siempre atacarían. Y además estas fichas van a atacar en los 2 sitios. Va a atacar aquí, y cuando César se desplace aquí, o los romanos se desplacen aquí, les van de nuevo a tirar a ver si atacan ahí. Si el jugador romano consigue eliminar los 2 marcadores de Germania, ganará esta ficha, y si consigue eliminar los 2 marcadores de Britania, ganará la ficha de 2 puntos de victoria de Britania. Bueno, y esto así, a ver, he contado muchos detalles, pero en líneas generales el juego, es que en realidad el juego es bastante sencillo. Estas unidades que hay aquí son unidades que entran mercenarias, entran por cartas, y al final del turno los mercenarios regresan, se van. Es una cosa importante que hay que tener en cuenta, que los mercenarios más te vale utilizarlos al principio del turno, con una carta jugada la primera o la segunda carta del turno, porque al final van a regresar y se van a ir. Y bueno, esto es más o menos cómo funciona el juego. Pero ahora os voy a contar un poco, con las partidas que he jugado, un poco la estrategia y qué es lo que me ha llamado la atención del juego. Bueno, vamos a hablar de ello. Como hemos visto, César, Roma contra la Galia es un juego, en realidad es un juego sencillo, no tiene muchas reglas. Prácticamente
casi todas las reglas ya he hablado en ellas en el vídeo. Falta alguna cosilla, hay un tema de intercepción, las unidades, las tropas pueden interceptar a otras que estén cerca, también pueden evitar la batalla o huir antes de una batalla, pero bueno, se hacen unas tiradas muy sencillas, hay que sacar 9 o más en los dados con una serie de modificadores, pero vamos, es lo único que hay que tener en cuenta, que no he entrado en esos detalles en el vídeo, y no lo he hecho a propósito, porque no pretendo que sea un tutorial, y porque creo que son mecánicas en las que uno simplemente explicar la mecánica porque si no lleva a nada. Bueno, el juego es un juego que se hace sencillo de jugar, se hace rápido de jugar y se hace muy interesante. Porque el romano, que es el que tiene evidentemente que llevar la iniciativa, está constantemente con presión. Porque tiene que conseguir esos puntos, no se le pueden ir escapando. Si se le van escapando, mal, porque solo puede conseguir un número limitado de puntos de una manera de emergencia. Digamos esos puntos de Britania o esos puntos de Germania o esos puntos del paso de César. Son puntos prácticamente de emergencia. Cuando no consigues los puntos que consigues por gobernanza, pues no te queda más remedio que lanzarte a por ellos. Pero si llega un momento en el que no has sido capaz de conseguir esos puntos por gobernanza, ni siquiera con esos puntos te bastará. Y además es un juego al que el romano debe tener en cuenta que al principio va a ser difícil que consiga muchos puntos de gobernanza, porque todo el tablero está sin controlar y es complicado. A nada que el galo lo haga algo bien va a ser difícil conseguir muchos puntos de gobernanza. Y conseguir más de un punto de victoria al principio es complicado. Según avanza la partida se va haciendo algo más sencillo, pero llegará un momento a partir del turno 4 en el que empezará a haber demasiados líderes. Empieza primero Ambiorix, luego viene Vercingetorix y además hay demasiadas, sobre todo más que líderes, hay demasiadas tropas galas, demasiados galos. Y la cosa se complica. Y ahí es cuando llega la presión y tiene que decidir el romano si va a Germania o tendrá que obligatoriamente ir a Germania o a Britania, y eso va a dejar a descubierto el resto de la Galia, la Céltica y Bélgica. Momento que probablemente el galo va a aprovechar para sembrar el caos y quitar marcadores de influencia romanos. Digamos, hay una dinámica un poco de toma y daca. Al principio el romano domina, luego se iguala un poco y luego al final va habiendo muchos más galos. La presión va siendo cada vez mayor sobre el romano porque tiene que llegar a los puntos. Si no ha conseguido muchos puntos al principio, se va a ver forzado a conseguirlos y probablemente a arriesgar más, a dividir sus legiones, a llevar varios grupos para hacer varias cosas. Bueno, esto hace que cada partida además sea distinta, porque si el romano consigue al principio, digamos, ir bien, consigue unos cuantos puntos de victoria, eso le va a dar un margen para no tener que lanzarse a la desesperada por los puntos de Germania o de Britania. Pero si no es así, no le va a quedar más remedio que hacerlo. O ir a eliminar tribus de los galos para conseguir esos puntos de victoria que le dan por eliminar tribus. No es fácil. El juego le mete mucha presión al jugador romano, que lleva el peso del juego, el peso sobre todo de la iniciativa en el juego. El galo está para aprovechar oportunidades, para dar golpes donde le pueda doler al romano. Y bueno, pues en esa dinámica se mete el juego. El juego se hace siendo una mecánica muy similar a la del Aníbal. Similar de una manera un poco abstracta, porque en realidad a la hora de jugarlo, la sensación de juego, que es realmente lo que cuenta en un juego de este estilo, no se parece en absoluto. No hay realmente César rara vez va a tener un ejército enemigo poderoso al que enfrentarse, sino van a ser más bien tribus sueltas que van haciendo cosas por aquí y por allá, aunque alguna vez se junten 2, incluso 3 fichas, pero no va a ser ese enemigo terrible y muy al que hay que temer mucho como pasa en Aníbal. Aquí en cambio es el romano el que lleva la iniciativa, en el otro juego es el cartaginés, y desde luego las batallas se resuelven de una manera muy distinta. Para mí son sensaciones muy muy distintas. A pesar de que haya gente que lo haya comparado, yo casi me olvidaría del Aníbal y me centraría más en que es un juego distinto que comparte alguna mecánica, nada más. Pero no los compararía, no me parecen comparables. Bueno, pues yo creo que es un juego que está muy bien, que es entretenido, que además es un juego que aporta una visión distinta a la Guerra de las Galias, aunque ya teníamos juegos que lo hacían. Algún juego que salió en la revista C3I, de C3I en la Strategic Tactics, salió hace años. También tenemos un coin que trata este mismo tema, Falling Sky, de una manera muy distinta, evidentemente,
Pero bueno, es la misma historia. Y es curioso ver cómo estos dos juegos, que son dos juegos modernos, tanto el de César Roma contra la Galia, como el Falling Sky, tratan este tema de una manera tan diferente. Y cómo se desarrolla distinto. Evidentemente el Coin es un juego para 4 jugadores, este es un juego para 2. Pero hay ciertas cosas que se asemejan. Bueno, los dos consiguen narrar la historia que César nos cuenta en este libro, en la Guerra de las Galias. Yo creo que se hace un juego interesante, se hace divertido y yo creo que merece bastante la pena. Como siempre, espero que este vídeo también os haya merecido la pena, que os haya informado, que hayáis dado un vistazo a lo que trae este juego. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.